Hoy vamos a hablar del Concilio Vaticano II. A mi lado tengo al seminarista Ricardo Bielma, quien he querido invitar en el día de hoy para compartir algunas experiencias y anécdotas de este gran evento de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II surge en medio de unas grandes expectativas que la Iglesia estaría sufriendo, especialmente al inicio y en la primera mitad del siglo XX. Veníamos de una iglesia donde una inmensa mayoría pujaba por un proceso de renovación, de transformación y de cambio. Y sería Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa de la transición, quien se le ocurriría, por gracia del Espíritu Santo, a esta gran convocatoria. Háblanos un poco del concilio, Ricardo. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, donde no solamente los aires de renovación estaban, pues, de alguna u otra forma, pues, llegando a nuestra Iglesia Católica, sino también al mundo entero. Juan XXIII, que había sido electo Papa en este siglo, en esta mitad del siglo XX, fue electo Papa. Incluso se pensaba y decían los analistas del Vaticano, quienes estaban en esos momentos analizando la elección papal de la época, que se había elegido Juan XXIII como un papa de transición, ya sea por su edad, por su estado de salud, de modo que la Iglesia fuera preparando un candidato que asumiera las riendas. Fueron 5 años, fueron prácticamente 5 años de pontificado. Juan XXIII venía del patriarcado de Venecia, si no mal recuerdo. Y además de eso, el cardenal Angelo Roncalli, que venía pues de alguna forma recordado como el Papa bueno, porque fue sin duda cuando asomó la idea de este Concilio Vaticano II. Y nadie lo sabía. Los inmediatos colaboradores le pidieron que no era prudente, él se aventuró a esta gran experiencia. Yo recuerdo que ese primer, discurso, el Papa tiene un mensaje hermosísimo. Tenemos que abrir las puertas y las ventanas para que entre aire fresco en la iglesia. Y ese aire fresco sin duda se puede traducir como en un proceso de renovación, que no iba solamente al cambio de la lengua de nuestras celebraciones, especialmente el de la misa, donde el sacerdote se colocaba de espalda al pueblo, lo hacía en latín, sino que ahora se iba a hacer en lengua vernácula. Imaginemos lo que eso iba a representar, el impacto emocional que eso va a representar en la población cristiana, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, que mientras el sacerdote celebraba la Eucaristía, pues los feligreses lo que hacían eran prácticamente una participación un poco etérea, porque generalmente mucha de esta gente, al no saber hablar en latín o al no saber responder en latín, pues sencillamente se dedicaban a rezar el rosario. Y fíjense que ese proceso de renovación inicia con ese mensaje, pero se interrumpe porque el Papa de la bondad, el Papa bueno, el Papa Juan XXIII, padece una enfermedad mortal, muere de cáncer y prácticamente deja el concilio en plena apertura sin saber si eso lo llevaría a feliz término. Y aparece la figura insigne maravillosa del Papa Montini, Pablo VI. Y Pablo VI se aboca a esa gran misión de ser el continuador y el gran arquitecto del Concilio Vaticano II. Pablo VI se le debe prácticamente lo que es el contenido, doctrinal de todo lo que de alguna manera el Concilio Vaticano II podemos de alguna manera hoy conocerlo. Háblanos un poco de la participación del Papa Pablo VI en este concilio. ¿De qué se habla en el concilio? Cuando se convocaron a los más de 4.000 obispos provenientes de todo el mundo, la iglesia entera se estremece por el Espíritu Santo
y se enrumba a ese gran proceso de renovación. Hay que ver que lo que representa aquella imagen que todavía en televisión existe, digamos con unas imágenes un poco precarias, no teniendo la tecnología de nuestros tiempos. Aparece pues una basílica de San Pedro de costado a costado, repleta de todos los obispos del mundo, en comunión con el Papa, en comunión con la Iglesia, para este proceso de renovación y de transformación. Es que incluso partiendo de ahí, los medios de comunicación que transmitieron con sus cámaras para la tecnología de la época, este gran evento eclesial que se daba en los años 60 hasta el 68, por supuesto, los concilios anteriores, estas reuniones anteriores que se habían dado en el Vaticano, como el Concilio Vaticano I a principios del siglo XX y luego el Concilio de Trento alrededor de 1517, no había medios de comunicación. Por tanto, vemos ya un primer avance en la renovación de la Iglesia cuando la Iglesia toda estaba en el mundo en torno al Papa Pablo VI, pendiente de lo que sucedía en Roma. No se termina solamente con, digamos, unas, podemos decir, con unas disciplinas o con unas normas muy concretas, sino que además, digamos, en grandes rasgos, el concilio, el documento del concilio, prácticamente tiene unas constituciones dogmáticas, después tiene toda una serie de decretos y una serie de documentos que configuran ese gran documento. Yo solamente recuerdo la Lumen Gentium, que fue este gran documento que diseña de manera magistral un poco la misión de la Iglesia en el mundo, y especialmente considero importante lo que la Iglesia va a presentar muy particularmente como desafío frente a lo que tenemos en nuestra propia realidad. Una iglesia considerada, padre, ya no una iglesia como sociedad perfecta, que no se equivoca, una iglesia que está dentro de un muro y de unas burocracias, no, una iglesia que a partir de esos documentos del Vaticano II, de esto que habían concluido nuestros obispos de la época, y Pablo VI, por supuesto, reunidos allá en Roma, una iglesia que ahora es una iglesia sacramento de comunión. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia punto de encuentro de salvación. Antes se decía, incluso, si queremos ir navegando dentro de la teología, extra ecclesia nulla salvus. Perfecto. Fuera de la iglesia no hay salvación. No hay salvación. Y ahora se dice que sí hay salvación. Porque la iglesia se profesa como católica, y la catolicidad de la iglesia es la universalidad, es decir, que la salvación está ofrecida a todos los hombres. Otro elemento importante del Concilio Vaticano II es la utilización por primera vez de las ciencias auxiliares a la hora de determinar de alguna manera cualquier análisis que de alguna forma tiene que considerarse como un elemento fundamental. Yo creo que este concilio va a ser sin duda determinante en ese proceso de renovación de la Iglesia Católica. Y en Venezuela tuvimos la participación magistral, yo recuerdo, porque así lo contó en vida Monseñor Luis Eduardo Enríquez, quien fuera arzobispo de Valencia, y tuvo también alguna participación, algunos otros obispos venezolanos que pudieron de alguna manera manifestar y hacerse presente en esta gran, digamos, renovación que la Iglesia estaría viviendo en el mundo entero. Y eso generó sin duda crisis para muchos sacerdotes y muchas religiosas. El proceso de renovación, generalmente hay un gran proceso de resistencia, porque definitivamente cuando hay que establecer todo un proceso de renovación y de transformación y de cambios, muchas veces hay una resistencia a ese cambio. Y la Iglesia, si bien es cierto que tenía una, digamos, plataforma inspirada, acompañada y sustentada por el Espíritu Santo, también no menos cierto es que está configurada por seres humanos, por personas que de alguna manera también nos equivocamos. Entonces, la Iglesia Católica hoy en Venezuela y en el mundo tiene ese gran reto. Podemos decir que el Concilio Vaticano II no se ha terminado de implementar y de conocer, porque lastimosamente la inmensa mayoría de la gente, cuando le hablamos de este documento, no lo conocen. Y yo creo que tenemos que empezar a perfilar dentro del proceso de formación
si los seminaristas realmente, además de leer completamente la Biblia, las Sagradas Escrituras, se han leído de manera íntegra, completa, el documento del Concilio Vaticano II. Yo me atrevo a decir, incluso dentro de la misma Iglesia, no hemos asumido en su totalidad aquellas cosas, preceptos que se hablaron dentro de lo que significó el Concilio Vaticano II. Sí nos falta, Padre, nos falta mucho, nos falta todavía construir. Incluso hay sacerdotes que hablan de un Concilio Vaticano III, pues no, sería un error dentro de la eclesiología, dentro de nuestra teología latinoamericana hoy en día, en esta zona del mundo, dentro de una teología de comunión, lo que se denominaría el pensamiento teológico, el pensamiento cristiano, que quiere adaptarse a un mundo también que reclama de Dios, que tiene sed de Dios. Una iglesia que abre las puertas en los años 60, en los años 1968, al mundo, porque quiere que el mundo también esté sediento de Dios. Yo creo que el trabajo de nosotros los fieles católicos, de los fieles cristianos, de los sacerdotes, es seguir pues dando a conocer estas renovaciones, no solamente litúrgicas, porque por supuesto nuestros mayores vieron cómo una iglesia pasaba, como usted lo decía al principio de este programa, una iglesia que pasaba de hablar latín a hablar en las lenguas vernáculas, a dar la misa de espalda, a una misa donde hay mucha participación, no solamente del aspecto litúrgico, sino también de un aspecto pastoral, cómo la iglesia pues va incluyendo a las comunidades cristianas en su ser y en su evangelización. Bueno, el concilio entonces nos deja una gran, verdadera experiencia de comunión. La iglesia no se divide, la iglesia se fortalece en la unidad junto a su pastor, el romano pontífice. A partir de esa gran experiencia, la iglesia ensambla con mayor fortaleza su misión en el mundo. Yo quisiera invitarlos ya para concluir a todos los que me están viendo y viendo la posibilidad de reencontrarnos con los textos del Concilio Vaticano II. Así como le damos tiempo para poder leer de alguna manera muchas cosas a lo largo de nuestra vida, no perdamos la oportunidad de encontrarnos con este precioso documento que rige a la Iglesia hoy, que tiene una gran vigencia y que sin duda sustentan la misión de la Iglesia en el mundo hoy, gracias a esa profunda y hermosa reflexión que el magisterio de la Iglesia nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Y los invito para su próximo programa De la mano con la Iglesia, para que nos reencontremos en un nuevo programa, donde sin duda con los nuevos invitados compartiremos algún tema en especial.